El presente vídeo lo vamos a dedicar a la resolución de cubiertas. Comenzaremos por los casos más sencillos, en los que todos los faldones tienen la misma pendiente y por supuesto los aleros están todos a la misma cota. Y en este primer caso que vamos a ver no vamos a tener ningún patio dentro de lo que es la edificación. Vamos a comenzar, por tanto, con estas cubiertas tan sencillas en las que solo presentaremos edificios exentos o edificios que están adosados a otros y que tenemos que ver cómo resolver su cubierta. El primer caso que se nos presenta nos da esta planta de un edificio y nos dice que todos los faldones están a una pendiente de 30 grados y que los aleros están a la misma cota. Como vemos, no tiene ningún patio, tampoco está unida a ninguna casa que esté adosada a ella, por lo tanto la resolución de la cubierta es muy sencilla. Una vez resuelta la cubierta nos quedará algo como lo que aparece en la pantalla. Bien, si vemos un poquito cuál es la solución de esta cubierta y la vemos en 3 dimensiones, como la tenemos en la pantalla, y ahora observamos que nos va a quedar un alzado como el que hemos visto, un perfil, una parte posterior de la casa como la que vemos, o el otro perfil izquierdo como el que tenemos en la imagen. Es decir, la resolución de nuestra cubierta es la que tenemos representada ahí en la figura. Vamos a ver cómo hacemos esto en el sistema acotado. En la planta de nuestro edificio es como la que tenemos en la figura. Lo primero que tenemos que comenzar siempre es numerando los aleros. Así que vamos a colocar nuestra numeración de aleros y a continuación lo que vamos a hacer es hallar las bisectrices de cada uno de esos encuentros entre aleros. Ya en teoría, si lo repasamos un poquito, vemos que la intersección entre dos planos que tienen la misma pendiente, pues me da una recta intersección que cuando la veo en proyección acotada, la veo como si fuera la bisectriz del ángulo de las trazas de ese plano, de esos dos planos de los que estoy hallando la intersección. Por lo tanto, yo sé que esa intersección, que estará inclinada con 30 grados, lo mismo que los dos planos, tiene una inclinación de 30 grados, esa recta intersección estará con esa inclinación, pero yo cuando la vea proyectada, la veré proyectada como bisectriz del ángulo que forman las trazas de esos dos planos. Por lo tanto, podemos comenzar, porque estamos en el caso de que todos los faldones tienen la misma pendiente, podríamos comenzar hallando las bisectrices entre cada dos de esos faldones. Por lo tanto, tenemos ahí las bisectrices entre el faldón que arranca del alero 2 con el que arranca del alero 1, del que arranca del alero 5 con el que arranca del alero 1, y así iríamos hallando las diferentes bisectrices o las diferentes rectas de intersección, que ya digo que las vemos como bisectrices de ese ángulo, dentro de toda nuestra cubierta, nuestro plano de cubierta. Bien, una vez que tenemos ya halladas las bisectrices, las más posibles, también como observamos hemos representado la que es la intersección entre dos planos que tienen su traza paralela y que ya sabemos que normalmente si tienen la misma inclinación será paralela a las trazas de ambos planos y se encontrará a la mitad de la distancia de esos dos planos. Bien, pues si empezamos con nuestra resolución podemos comenzar por una esquina que nos parezca que la conocemos suficientemente. Por ejemplo, vamos a comenzar hallando la intersección de la bisectriz 1,2 con la 1,5. Ahí tendríamos un punto. El método vemos que estamos hallando la intersección de la bisectriz 1,2 y 1,5. El número común es el 1, por lo tanto, si retiráramos el 1 nos queda 2,5. 2,5 es la recta que tiene que pasar por ese punto donde se encuentran las otras dos bisectrices. Y como vemos ya la teníamos trazada con antelación, pero si no la tuviéramos trazada la podríamos trazar ahora, porque nos está diciendo quién es. Es la recta intersección entre el faldón que arranca del alero 2 y el faldón que arranca del alero 5. Por lo tanto, sabemos que va a ser paralelo a los dos porque ambos aleros son paralelos. Y ya digo que ya la teníamos trazada, pero si no la podríamos trazar en este momento. Bien, a esta recta la tiene que cortar alguien que lleve un 5 o que lleve un 2. Si alargamos la recta 4, 5, vemos que la corta en ese punto. Si ese punto es cierto, por ahí tiene que pasar la recta que se llame 2, 4, porque el número común es el 5. Por tanto, si quitamos el 5 nos queda que por ahí tiene que pasar la bisectriz que se denomine 2, 4. Así que prolongamos el alero 4, prolongamos el alero 2, hallamos la bisectriz y observamos que pasa por ese punto. Por lo tanto, ya tenemos la dirección
de esa bisectriz que estábamos buscando. A esa bisectriz la tiene que cortar alguien que lleve un 2 o alguien que lleve un 4. Como nos quedan dos bisectrices, vamos a comprobar que esas dos bisectrices se cortan con la 2, 4, y si comprobamos, pues la numeración coincide y nuestra cubierta queda completamente cerrada. Es decir, siempre que suceda esto es que hemos resuelto la cubierta perfectamente. Bien, la cubierta nos quedaría ya puesta la dirección de las aguas de esta forma y ya tendríamos resuelta la cubierta desde el sistema acotado vista desde arriba. Si queremos ahora ya los alzados, el alzado delantero, por ejemplo, y el alzado izquierdo de la cubierta, solo tendríamos que llevarnos los puntos extremos y los puntos, la altura de los puntos ABC. Los puntos extremos ya sabemos que están la cota a la que esté el alero, que nosotros en este momento vamos a considerar que es 0, pero sería la que estuviera el alero. Y luego vamos a levantar la altura de A, de B y de C. Para ello nos vamos a hacer una construcción de un triángulo en el que hemos trazado la línea horizontal, que sería la altura de los aleros, y una línea inclinada que me está diciendo la inclinación que llevan todos esos faldones, que en nuestro caso es 30 grados. Bien, pues si ahora medimos la distancia de A, por ejemplo, al alero 2 y nos la llevamos en horizontal, vemos que le correspondería una altura vertical como la que nos señala la flecha roja. Esa es la altura que va a tener ese punto A en el espacio. Por lo tanto, lo subimos a su punto y hacemos lo mismo ahora con B y C, que como observamos, pues es una horizontal, es una recta que se encuentra horizontal, la BC, van a tener B y C la misma altura. Así que basta que lo halle para uno, lo tendré para el otro. Hacemos lo mismo, lo llevamos en horizontal, vemos qué altura le corresponde tener con una inclinación de 30 grados y lo subiríamos a su punto. Si ya trazamos todo lo que son la unión de esos puntos con los aleros que estaban a cota cero, pues obtendríamos lo que es el alzado de esa cubierta. Si repetimos ahora lo mismo, pero para el perfil izquierdo, pues obtendríamos nuestro perfil izquierdo de esa cubierta. Bien, ya así quedaría resuelta completamente la cubierta de la que estábamos hablando y que ya hemos visto en el vídeo en 3D cómo es esa cubierta en el espacio. Imaginemos ahora que esa misma cubierta nos la dan como en la figura siguiente, pero ahora observamos que esa cubierta lo que tiene es una medianería. Es decir, observamos que está adosada a un edificio por la parte de atrás y a otro edificio por el lado derecho. Por lo tanto, yo no puedo poner una cubierta en mi edificio que envíe aguas hacia el vecino porque voy a crear humedades. Y lo más correcto, a no ser que coloque un canalón, que siempre suele dar problemas, lo más correcto es que yo no envíe aguas hacia esos dos aleros. Por lo tanto, no les pondré número porque no quiero enviar aguas hacia ellos. Numeraríamos la cubierta sin contar con esos dos. Bien, si vemos esta cubierta en el espacio, vemos que ahí tenemos pues, las medianerías, las casas adosadas a la nuestra, y observamos cómo nuestro tejado va a morir contra ellas, pero no envía aguas a esas dos edificaciones. Si vemos ahora cómo sería nuestra cubierta con los diferentes alzados, esa es la cubierta vista en planta, nos quedaría así la resolución. El alzado frontal sería el que vemos, el alzado de perfil sería el siguiente y esa sería nuestra cubierta la que intentamos resolver en esta ocasión. Bien, pues vamos a comenzar numerando los tres aleros, que por respetar la numeración anterior les hemos llamado 3, 4, 5. Trazamos como anteriormente las bisectrices entre los aleros, por lo tanto, entre 4 y 5 y entre 3 y 4. Vemos que no hay ningún punto de encuentro, tampoco tengo más bisectrices porque ya estoy en las medianerías y por lo tanto no puedo hallar bisectriz porque no puedo lanzar aguas hacia esas partes y esta sería la resolución de nuestra cubierta. Es decir, todos esos planos de tejas irían a morir contra la edificación del vecino, pero como están en pendiente no lanzarían agua a las casas vecinas. Bien, si ponemos la dirección de las aguas, pues sería la que vemos en la figura, y si levantamos ahora los alzados y el perfil como hicimos anteriormente, pues obtendríamos lo siguiente. ¿Qué sucede si en una medianería pues no ocupa o la casa que tengo adosada no está adosada completamente contra uno de los lados de mi casa, sino como el caso que vemos en la figura que está más o menos por la mitad? En este caso tenemos que
numerar los aleros igualmente, pero vamos a ver que hay que poner un numerito a la medianería. Bien, vamos a observar, como hacemos siempre, la resolución de esta cubierta en 3D. Es decir, ahí tendríamos resuelta nuestra cubierta, lo que nos va a quedar es eso que estamos viendo ahí. Y si observamos esta cubierta, pues ahora lo que vamos a hacer es lo mismo que siempre, numerar. Numerar, como he dicho, teniendo en cuenta que a la medianería le tengo que colocar un número porque me está cortando el alero. Entonces el 2 sería mi alero, el 1 sería la parte que corta, que es la medianería, el 3 el otro alero, 4 y 5, como siempre. Trazamos todas las bisectrices respectivas, como hacemos siempre. Ya digo que coinciden, que son bisectrices, porque los planos todos tienen la misma inclinación. Ya tenemos trazadas todas nuestras bisectrices y empezamos la resolución. Empezamos hallando la intersección de las bisectrices 2, 3 y 3, 4. Entonces observamos que se cortan en ese punto. Si eso es cierto, por ahí tiene que pasar la 2, 4. Por lo tanto, prolongamos el alero 4, prolongamos el alero 2, hallamos la bisectriz y ahí tendríamos la 2, 4. La 2, 4 observamos que la corta la 4, 5. Si eso es cierto, quiere decir que por ahí ya tiene que pasar la 2, 5, que como vemos es cierto, porque la teníamos trazada y vemos que pasa por ese punto. Por lo tanto, ya podemos ir cerrando la cubierta. Por otra parte, vemos que la 2, 5 viene cortada por la 1, 2. Si eso es cierto, por ese punto deberá pasar la 1, 5 y comprobamos que es cierto. Entonces, si trazamos esto, tendríamos resuelta nuestra cubierta y la dirección de las aguas sería la que tenemos en la figura. Si levantamos ahora nuestro alzado y nuestro perfil, pues serían los que obtenemos en la figura que estamos observando. Bien, con esto queda analizado todos los casos de cubierta en el que los faldones tienen la misma inclinación, además los aleros están a la misma cota y nos podemos encontrar el caso de medianerías o no medianerías. No estamos hablando de ninguna cubierta con patios que veremos en vídeos siguientes, o cubiertas con diferentes pendientes en los faldones, o cubiertas con diferentes cotas en los aleros, o cubiertas que tienen aleros inclinados, es decir, que solo el vértice de unión entre dos aleros es más alto o más bajo que el resto de los vértices.